¿vale? Entonces, vamos a ver la parte de nuestros ejercicios. Déjenme compartir la pantalla y comenzar la grabación de la sesión. Recording in progress. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Yo sé que el día de hoy es una sesión práctica, pero antes de que comencemos nuestra sesión práctica, vamos a dar la resolución de estos dos ejercicios, que posiblemente ahí son los ejercicios que les pudieron haber costado un poquito más de trabajo, ¿vale? Vamos a analizarlo entre todos, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros analizar estos ejercicios? Empecemos con nuestro ejercicio número 3, ¿vale? Lo voy a dibujar acá un poquito más pequeño, espero que me quede, ¿vale? Para que lo podamos resolver. Ok, nosotros tenemos esta información aquí, ¿vale? Y tenemos nuestras resistencias que cruzan. Acá tenemos otra resistencia. Y están ahí nuestros nodos, ¿no? Bueno, aquí me faltó un poquito más largo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? O algo así, escucho un micrófono. Ok, vale. Entonces nosotros tenemos este circuito. Ese es el que tenemos que analizar, ¿ok? Del cual nosotros vamos a encontrar una resistencia equivalente. Esto tiene aquí 10 ohms, 3 ohms, 12, acá son 6, esto es 1, esto es 1, esto es 4 y esto es 5, ¿vale? Normalmente la forma en la cual nosotros comenzamos a resolver nuestros ejercicios siempre es del lado opuesto, de donde nosotros tenemos o nuestra fuente de alimentación o las terminales que nos dan aquí de prueba, ¿vale? En este caso nuestra terminal A y nuestra terminal B. Eso quiere decir que nosotros vamos a iniciar nuestro circuito de aquí hacia acá. En esta primera etapa no hay ningún problema. Si se dan cuenta, pues yo tengo estas dos resistencias en serie. Ahí nosotros las conocemos sin ningún problema, ¿vale? Incluso si nosotros reducimos esa primera parte, nosotros tendríamos aquí esta resistencia, tendríamos esta otra, acá tendríamos las resistencias que cruzan, ¿vale? Acá tenemos otra resistencia y de este otro lado, ¿vale? Nosotros tendríamos, otra vez me volvió a faltar la del medio, tendríamos aquí esta resistencia y de este lado ya tendríamos el resultado de esta que están en serie, ¿no? El cual sería de 6 ohms con esa parte de ese valor en serie. Ahora, el detalle comienza a estar aquí al centro, que es donde nosotros posiblemente tenemos las dudas de cómo lo podemos implementar. Ahora, yo les había comentado, revisen bien la parte de los nodos, es decir, estos puntos de unión. Recuerden que si no existe ningún elemento intermedio, quiere decir que es el mismo punto. Si nosotros ya nombramos que este punto es el nodo A y este es el nodo B, si yo analizo la parte de abajo, ¿vale? Voy a llevar el recorrido de todo mi cable aquí en color azul. Aquí no tengo ningún elemento, ¿vale? Encuentro el primer nodo. Aquí sigue siendo entonces el valor de B, ¿vale? Sigo entonces recorriendo. No hay elementos. Encuentro un punto, sigue siendo B. Continúo y acá sigo teniendo el valor de B, ¿vale? Entonces, quiere decir que yo aquí abajo tengo el mismo nodo para todos los puntos. ¿Qué pasa arriba? Yo aquí tengo A, tengo un elemento, luego tengo un nodo, pero como ya tuve un elemento, no es el mismo punto. Lo voy a nombrar como un punto C, ¿vale? Luego tengo otro elemento y después tengo un nodo. Entonces, lo llamo como elemento D o nodo D. Acá no tengo elementos. Quiere decir que esto sigue siendo la parte del nodo D, ¿vale? Entonces, con eso en mente, yo puedo reconstruir o colocar este circuito de una manera que sea más sencillo el cómo lo puedo yo interpretar. Comencemos en este caso con estas dos resistencias que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Esta de acá y esta de aquí, ¿ok? Nosotros tenemos alguna conexión entre estas dos resistencias, si revisamos, comparten este nodo B, ¿vale? Pero después vemos que acá tiene un nodo C y un nodo D.
¿Qué quiere decir? No hay ninguna otra conexión entre ellas, ¿ok? Entonces, tal vez no me sirve analizar con esas, ¿ok? Ahora, vamos a considerar esta resistencia de abajo y esta misma, a diferencia de las de hace un momento, ¿vale? Entonces, revisamos los nodos. Aquí tienen nodo B, aquí también esta está en un nodo B, ¿vale? Y de este lado, las dos están conectadas al mismo nodo D. ¿Qué quiere decir? Que están compartiendo dos nodos, por lo tanto, están en paralelo, ¿vale? Entonces, ahora vamos con las otras resistencias, las cuales tenemos de este lado. La voy a marcar aquí con una crucecita, ¿vale? Ocurre exactamente lo mismo. Comparten el nodo C y por la parte de abajo comparten el nodo B. Entonces, es más fácil que nosotros representemos esto de esta forma. Nuestra resistencia de 10 ohms. Tengo el nodo C. Ok, en este nodo C, yo voy a colocar la resistencia tal cual la tengo, ¿vale? Que es de 3 ohms. Pero resulta que en ese mismo nodo C yo tengo otra resistencia, ¿ok? Entonces yo la puedo colocar en este punto. ¿Por qué? Porque también va hasta el nodo B. Entonces yo tengo aquí en realidad el nodo C, que es este mismo nodo, tengo el nodo D y tengo, perdón, el nodo B. Y aquí también tengo mi nodo B, ¿vale? Ya analizamos con estas dos resistencias, esta resistencia que es de 12 ohms, ¿ok? Luego yo tengo una resistencia de 1 ohm que está entre mi nodo C y mi nodo D. Ahora en mi nodo D yo hago exactamente lo mismo que hice anteriormente. Tengo aquí una resistencia, que en este caso es esta que cruza, ¿vale? Que es, perdón, me equivoqué, este es de 12 y esta tendría que ser de 6 ohms, ¿no? ¿Vale? Ahí está, ¿por qué? Porque está en el nodo D y luego tenemos esta otra que comparte el nodo D y el nodo B, que esta de acá es de 4 ohms y finalmente la que me había quedado acá del paralelo de hace un momento. Entonces, yo tengo en realidad esta configuración que es exactamente la misma, pero es más fácil poder interpretar ahora esta configuración que tenemos acá abajo, porque es algo que hemos visto de forma más sencilla. Los elementos que están en serie o que estén en paralelo dentro del circuito, ¿vale? ¿Queda claro la parte de la distribución? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Perfecto, muy bien. De esta manera, ¿creen que ya es más fácil el que lo puedan resolver si lo dejamos hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Vale. Si alguien me dice, profe, mejor vamos a resolverlo, con todo gusto lo hacemos. No hay ningún problema. Pero si ustedes consideran que es suficiente hasta esa parte, lo dejamos ahí. ¿Vale? Nadie quiere que lo resolvamos. Ustedes lo resuelven, lo terminan, ¿vale? Para que lo tengan ahí. ¿Ok? Y si se dan cuenta, pues se vuelve muy sencillo, ¿no? Nada más tenemos acá estos elementos en paralelo, después resolvemos un serie que va a quedar, ¿vale? Después va a quedar otro paralelo de estos elementos y ya finalmente vamos a tener, ahora sí, un elemento en serie con esta resistencia de 10 ohms, ¿vale? Profe, Muy bien. Sí, adelante. perdón, es que no escuché. ¿Me puede volver a explicar por qué la de 12 quedó en ese lugar? O sea, ¿por qué no se comparte con la de 3 y 6? Ah, ok. No te preocupes, Michi. No se comparten porque nosotros tenemos que ver en qué nodos están conectados, ¿vale? Recuerda que si no hay ningún elemento intermedio, sigue siendo el mismo nodo. Entonces, nosotros aquí tenemos el nodo B y estas líneas que están punteadas en azul nos indica la trayectoria de nuestro cable. Aquí yo tengo en este punto conectados varios elementos, pero entre este punto inicial y este de acá, yo no tengo ningún elemento que corte mi cable, por lo tanto sigue siendo el mismo punto o el mismo nodo, ¿vale?
En la parte de arriba es diferente. Yo tengo aquí un nodo A, pero tengo un elemento que cruza. Por lo tanto, yo coloqué acá un nodo C. Luego hay otro elemento que cruza y coloco mi nodo D, ¿vale? Después sigo la trayectoria y este otro punto sigue siendo D porque aquí no hay ningún elemento que lo interrumpa, ¿no? Mi cable, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, Mitzi. Sí, profe. Perfecto. Ok. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es cuáles son las resistencias que comparten nodos. En este caso, con el nodo C, yo tengo estas dos resistencias que pusimos un tachecito en rojo, ¿vale? Y si veo en la parte de abajo, ambas están utilizando el nodo B. Como toda la parte de abajo es nodo B y arriba están en el nodo C, a mí me conviene configurarlas de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el nodo C. Y recuerden, yo lo puedo poner aquí así y alargar ese nodo C, ¿vale? Porque no hay ningún elemento que esté intermedio, ¿vale? Entonces, del otro lado, en el nodo B ocurre lo mismo. Yo los conecto las dos al nodo B. Ahora, con las otras dos resistencias que tienen aquí una marquita en color verde, comparten el nodo B por la parte de abajo, si nos damos cuenta, pero en esta esquina comparten el nodo D. Y el nodo D, si me guío con la resistencia de 1 ohm, es este nodo de acá. Pero si yo sigo el nodo, yo tengo otro punto y todo esto es el nodo D. Es como si yo alargara mi nodo, es decir, como si colocara más cable, ¿vale? ¿Recuerdas ahí en tu proto cuando te comenté, colócale más cable para que los puedas conectar? Entonces, es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Los estamos alargando y conectamos el punto D por un lado y del otro lado tenemos el nodo B, ¿vale? Ah, ok, profe, sí, ya me quedó más claro, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Eso con respecto a este ejercicio, ¿no? Al ejercicio 3. En el ejercicio 4 es algo muy semejante con la parte de estos nodos que nosotros tenemos acá, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cuáles son los nodos que se están compartiendo, ¿ok? Recuerden hacer el análisis siempre del lado opuesto de los puntos de interés, es decir, de mi punto A y mi punto B. Entonces, aquí lo que me conviene es resolver primero este paralelo que yo tengo aquí entre mi resistencia de 20 y de 5 ohms para dejar una sola resistencia. Y en este caso me quedaría un circuito como esta manera, ¿vale? Aquí tengo esta resistencia. Acá tengo la parte del nodo que tengo con mis tres resistencias que forman una especie de triángulo, ¿vale? Y todas comparten el nodo de abajo, a excepción de la última, ya vi que hay una resistencia aquí, ¿vale? Y de este lado yo tengo acá mi resistencia que voy a hacer del paralelo, la voy a nombrar así, que es el paralelo que nosotros tenemos de nuestra resistencia de 20 ohms con nuestra resistencia de 5 ohms, ¿vale? Que si no me equivoco en estos cálculos, esta les da de 4 ohms. Ahí ustedes lo revisan, ¿no? Porque sería 20 por 5, 5 por 2 son 10, entre 25 les va a dar en este caso 4, ¿no? Y acá tienen su resistencia de 1 ohm, ¿vale? Entonces les queda aquí un valor que está en serie. Entonces hacen esta serie y se reduce de esta manera. Tenemos acá esta resistencia, tenemos aquí este triángulo que nos mete un poco de ruido, ¿vale? Tenemos acá esta otra resistencia y tenemos acá el valor de la resistencia en serie, que sería de 4 y 1, nos quedaría aquí de 5 ohms. Ahora, si nosotros analizamos los puntos que tenemos, ¿vale? En realidad, voy a subirlo un poquito, podemos ver que aquí Profe, están compartiendo, sí, adelante, le hizo falta una resistencia, me hizo falta una resistencia, la correcto, de hasta abajo. la de hasta abajo, tienes razón, muchas gracias. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Okay, nosotros aquí tenemos entonces nuestros nodos, el nodo A, el nodo B, este lo podemos llamar como un nodo C, ¿vale? No tenemos nada, seguimos, aquí eso también es un nodo C, ¿vale? Vamos por la parte de abajo, no tenemos nada, es un nodo B, no hay nada, un nodo B, ¿vale? Aquí ya tenemos un elemento, entonces este de acá
se vuelve un nodo D. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas dos resistencias entonces comparten el nodo C por la parte de arriba y el nodo B en la parte de abajo. Eso quiere decir que de aquí ustedes tendrían la parte de esta resistencia, ¿vale? Y de este lado, si se dan cuenta, comparten el nodo C y comparten el nodo B. Entonces nosotros podemos representar eso de esta manera. Colocar aquí esta resistencia, colocamos esta otra resistencia, ¿vale? Aquí tendríamos la resistencia que está en la parte de abajo y del otro lado, que es nuestro nodo C, que lo estamos simplemente alargando, tendríamos aquí estas dos resistencias en paralelo, que serían estas en color verde que estoy marcando porque comparten el nodo C, que si nos damos cuenta y estiramos o alargamos, sigue siendo todo este punto, nodo C y nodo C. Ahí lo tenemos, ¿vale? Por la parte de abajo hasta este punto tenemos el nodo B, ¿vale? Y de la otra parte nosotros tenemos, como ya se cruza un elemento, ahora tenemos aquí nodo D y acá el nodo D. Y si nosotros nos damos cuenta y verificamos el nodo, en este nodo B tenemos conectados 1 y 2 elementos. Entonces yo vengo hacia acá, tengo 1 y 2 elementos. Es correcto, entonces. Ahora, entre B y D yo tengo una resistencia. Aquí tengo B, acá tengo D y tengo la resistencia que se cruza. En el punto D yo tengo dos elementos, 1 y 2. Entonces aquí tengo 1 y 2, ¿vale? Y es más fácil resolverlo de esa manera, ¿vale? Porque resuelven este paralelo, queda un serie, después les van a quedar todo en paralelo y después resuelven la última configuración que sería completamente en serie, ¿vale? ¿Preguntas, comentarios, dudas? No, profe. No, profe. Ninguna. Perfecto, muy bien. El día de ayer se les complicaron estos ejercicios, ¿todo bien? ¿Los otros dos quieren revisar algo o no hay ningún problema? Desde mi perspectiva, creo que los que nos pudieron haber costado algún problema fue el ejercicio 3 y el 4, ¿vale? Pero si alguien me dice, profe, pudiera comentar cómo podemos resolver el ejercicio 2 o el ejercicio 1, con todo gusto lo podemos hacer, ¿vale? Ok, bien. Pareciera que no hay dudas, no hay preguntas, entonces voy a salirme de esta parte de aquí. ¿Alguien necesita hacer alguna captura? ¿O ya la tienen? Yo ya, profe. Ok, Ya, perfecto. profe. Muy bien. Vale, entonces déjenme cambiar y voy a ir hacia esta parte de lo que es nuestro simulador, ¿ok? Para la parte de la práctica. Ok, esta práctica número 3 en realidad va a ser muy semejante a lo que hicimos nosotros en la práctica anterior. Déjenme abrirla, que es esta de aquí, si no me equivoco. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, lo que vamos a hacer en realidad es lo siguiente. Vamos a tomar nada más de los circuitos que nosotros trabajamos. Vamos a utilizar el circuito número 2, el circuito número 3 y el circuito número 4. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? De esos 3 circuitos, ahora le vamos a agregar nuestra fuente de alimentación. Puede ser una fuente de 12 volts, puede ser la fuente de 9 volts, una fuente que ustedes hayan conseguido, ¿vale? La que ustedes tengan, no hay ningún problema. ¿Para qué lo queremos? Lo que vamos a hacer ahora es la comprobación en físico de las leyes de Kirchhoff. Entonces, por ejemplo, si yo pongo a funcionar este circuito, que es, si regreso a esta parte, ¿vale? Mi circuito número 2, pero agregando la fuente de alimentación, ¿vale? En estas terminales A y B que teníamos, yo puedo medir la tensión que circula por cada uno de estos elementos. Claro está que aquí, para hacerlo rápido, les dejé
el mismo valor a las resistencias, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de todos estos elementos, nos debe de dar exactamente igual a la parte de las subidas de tensión. Yo tengo caídas de tensión, debe ser igual a la parte de todas las caídas. Entonces aquí nosotros tenemos que en cada uno de estos elementos nos da un valor de 2.4 volts, ¿no? Por los 5 elementos que nosotros tenemos, y se cumple como tal la parte de nuestra ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Verificar precisamente para estos 3 circuitos que les marqué aquí, la tensión que tiene cada resistencia, ¿vale? Y también vamos a medir la parte de la corriente. Recuerden que para la corriente ustedes lo que tienen que hacer es abrir el circuito. Aquí como está en serie, ¿cómo debe de ser la corriente? Recuerden, abrimos circuito. Constante. Exactamente, tiene que ser constante. Entonces, si yo lo coloco ahí, en este caso, ¿vale? Y déjenme quitar estas puntas. La voy a ir colocando después de cada una de mis resistencias, porque recuerden que para las mediciones de corriente tenemos que abrir los circuitos para que podamos hacer la respectiva medición y que sea de forma correcta o adecuada, ¿vale? Entonces, denme un minuto nada más para explicarles, pero de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, nos dice que aquí todos los que yo tengo o todos los multímetros que coloqué me debe de dar exactamente el mismo valor, ¿vale? Los configuro todos en forma de medición de amperes, ya los tengo, ejecuto y ahí está la medición, ¿no? Todo nos da de 2.4 miliamperes. Déjenme cambiar el valor de algunas resistencias para que se modifique un poco, ¿vale? La corriente no debe de modificarse. Ok. Ahí está, ya modifiqué esas 3 resistencias, ¿vale? Cambia el valor de la corriente por los valores de mis resistencias, pero en todos me marca exactamente el mismo, como ustedes lo mencionaron. ¿Por qué? Porque lo tenemos en serie. Debe de ser la misma, ¿vale? O el mismo valor de la corriente, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer precisamente es medir la corriente y la tensión de cada uno de los resistores que ustedes tienen para este elemento, para este otro y para este otro, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Tienen que hacer los cálculos precisamente, ya sea utilizando las leyes de Kirchhoff o la ley de Ohm, como ustedes quieran, pero tienen que mostrarme ahí la tensión de cada resistencia y la corriente que hay en cada resistencia, ¿vale? Tanto en simulador como en los cálculos. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Entonces, nada más le vamos a entregar en el simulador, así como lo tiene usted a captura. Y, por ejemplo, ¿no? En el cuaderno, el proceso de la obtención igual de estos valores. Exactamente. La obtención de los valores, es decir, la parte de los cálculos, y en el simulador esto de acá, ¿vale? Ok. Eso como tal en la parte del reporte, pero recuerden que me tienen que mostrar evidencias también de los valores físicos, por eso es que compramos el material, para que ustedes los estén armando y no nos quedemos solo con la parte del simulador, ¿vale? Si todavía comentan que digamos, el material se compró por equipo, bueno, está bien, todavía tenemos, ¿vale? La posibilidad de que el circuito armado lo entreguen, ¿vale? Un integrante del equipo, pero los cálculos y la simulación sí los quiero por cada uno de los integrantes, ¿vale? Sí, profesor. Perfecto. ¿Más preguntas, dudas? Recuerden, son los 3 circuitos que están aquí, ¿vale? Circuito 2, circuito 3 y circuito 4. Profesor, Vamos a... ¿Sí, Josué? perdón. Entonces, se hace la práctica, Ajá. pero solo se entrega una práctica y en esa práctica se incluye los cálculos y las simulaciones de cada integrante del equipo. De cada integrante. Así es, Ok. ¿vale? Ya nada más ahí lo indican, ¿vale? No hay ningún problema.
profesor, yo tengo una duda con la práctica que se entrega hoy, con los valores que me den con la protoboard. Por Ok. ejemplo, en el ejercicio 2, por dar un ejemplo, si en mis cálculos y en el multisim me da 16 kiloohms Ok. y en la protoboard me da 15.9, ¿hay problema por esa diferencia? O sea, es 0.1 de diferencia, o sea, me da 15.9. ¿Habría No. problema por eso? No, de hecho es muy cercano. Recuerda que nosotros tenemos una tolerancia de ¿cuánto? Del 10%. La intención de esta práctica número 2 que ustedes están realizando precisamente de obtener los valores equivalentes de resistencias es precisamente que se van a dar cuenta que no les va a dar exactamente el mismo valor que ustedes tienen tanto en los cálculos como en el simulador. ¿Por qué? Porque eso se los da a ustedes con un valor como tal de forma ideal, ¿vale? Entonces, como es un valor ideal, ustedes van a obtener este valor. Pero cuando lo tengan en el protoboard les va a fallar, digamos, en este caso, la forma en la cual están midiendo. ¿Por qué? Por la tolerancia que tiene la resistencia. Recuerden, con mucha imaginación, esto es una resistencia, ¿vale? Y esta tiene 4 bandas diferentes. Y hasta acá tiene esta banda que puede ser dorada, que es muy común, o puede ser plateada. Y aunque no es tan común, a veces también hay una banda roja en la cuarta banda. El dorado significa que hay un 10% de tolerancia en el valor, ¿vale? El plateado 5% y la roja un 2%. Significa que mis valores en físico, por ejemplo, por mencionar algo, si mi resistencia es de 100 ohms, como tiene una franja dorada, quiere decir que en realidad o puede ser físicamente de 110 o puede ser incluso de 90 ohms, ¿vale? El valor va a estar oscilando entre estos valores, de 90, 91, 92, 93, etcétera, hasta 110. Pero el valor comercial que me marcan es de 100 ohms o el valor ideal. Eso es por la construcción de las resistencias, pero es correcto. Y esa es la intención precisamente de esta práctica. Todos se van a dar cuenta que tienen una variación en cuanto al valor que les dice como tal el fabricante, es decir, el que aparece escrito ahí por el código de colores y el que realmente estén midiendo. ¿Vale? Sí, profesor, gracias. Perfecto, José. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? Profesor, ¿Qué pasó, Luis? en el circuito de físico, cuando midamos la corriente, ¿vamos a medir la corriente en cada una de las resistencias? ¿O nada más sería como en 2 o en 3? Porque las fotos las vamos a agregar al reporte, ¿no? Y ya serían muchas de los 3 circuitos. Sí, solo pongan las fotos más significativas, ¿vale? Lo que quiero es que ver que están midiendo de forma adecuada en el elemento físico, ¿vale? Sobre todo por la parte de que en corriente tienen que abrir la parte del circuito, ¿ok? O las resistencias para que lo puedan medir. Pero sí no es necesario que pongan todas las fotos. Ok, profesor, gracias. No de qué, por nada. Tal vez aquí, por ejemplo, en el circuito 3, yo pondría una foto para medir aquí el valor de R1 en corriente y R2. ¿Por qué? Porque estas me van a dar diferentes, pero la tensión me va a dar la misma porque están en paralelo. Entonces, eso es lo que tal vez yo haría en ese punto. ¿Vale? ¿Alguien más tiene preguntas? Perdón, Luis, ¿ibas a comentar algo más? No, le iba a decir que gracias, profesor. Ok, muy bien. Profe, Vale. ¿Qué pasó, Mitzi? ¿me puede volver a poner el simulador? Es que no sé cómo se abre Claro. esa cosita que usa. ¿Cuál? ¿El multímetro de aquí? Ajá, o sea, así como para tomar la captura para ver, o sea, todos los tengo que Ok. poner así conectados a un multímetro, ¿no? O sea, los Todas tres. las resistencias, sí, las tienes que conectar a el multímetro para poder medir la corriente o la tensión, pero recuerda, dependerá de lo que mides. Si vas a medir la parte de la tensión, entonces la forma en que la debes de conectar es en paralelo con el elemento. ¿Qué quiere decir? Colocas aquí y colocas acá, ¿no? Esa sería la forma en cómo estarías midiendo la parte de el voltaje, ¿ok? O tensión, ¿vale? Que aquí ya nos da el valor como tal.
Pero si tú lo que quieres medir es corriente, entonces tienes que abrir el circuito. ¿Qué significa abrir el circuito? Quitar esta conexión que hay entre las resistencias y cerrar la conexión con la parte del multímetro, ¿vale? Y cambias acá tu valor a la parte de medición en corriente. Pero, o sea, tenemos que poner la captura de las dos, ¿no? De Sí, cuando medimos tanto de, Ajá. exactamente, cuando midieron la tensión como cuando miden la corriente. ¿Vale? Ah, sí, profe. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, comentarios? Yo tengo una duda, profe. ¿Qué pasó, Virginia? Ajá, de la práctica que se entrega el día de hoy, lo que ¿Sí? pasa es que con mi compañera, nosotros, al hacer la simulación y cálculos, nosotros tomamos las diferentes, las resistencias. Nosotros, Ok. por ejemplo, entonces, pues ya ahí sí ya no sé, ya tengo duda en la parte de la protobar, porque ya ahí sí ya los valores pues son diferentes. Sí, no hay ningún problema, Virginia. Así déjenlo, ¿vale? Nada más la parte de la protobar, precisamente por eso les comenté, cómo va a ser diferente el cómo tengan los valores. No hay ningún problema, solo quiero la evidencia de cómo están haciendo las mediciones, ¿vale? En la Entonces, parte de los cálculos, como a lo mejor cada quien tiene valores diferentes, por eso es que eso sí se los pedí de manera individual, ¿vale? pero entonces solamente con la evidencia de una protobar, y a los demás Sí, ya no. Ah, ok, está exactamente, bien. no hay ningún problema. Gracias, profe. No, ¿de qué? Al contrario. Profe, perdón. Entonces, cuando lo hagamos en la proto, también tenemos que abrir, así como ahorita usted lo hizo, o sea, porque según yo Exactamente. no. Ah, sí, también. Sí, para poder medir la corriente tendrían que abrir el circuito. Recuerden que abrir significa, aquí tengo mi protowatt, ¿vale? Que yo quito mi elemento como tal y Profe, no ya está compartiendo su. coloco, ahorita les comparto la parte de la cámara. Lo que pasa es que como estoy en otro dispositivo de audio, pero déjenme de hecho encender la luz porque se ve muy oscuro. Denme un minuto, por favor. Vale, ya regresé. Nada más que una disculpa porque ahí les va a aparecer que no hay como tal una persona ahí en la cámara, pero si ustedes le ponen una vista general que les dé como una malla, no la vista del que está hablando o el speaker, sino el gallery, les va a aparecer todos los cuadros, ¿vale? Y ahí van a ver mi otro dispositivo que es precisamente donde tengo la cámara. El detalle es que ya ven que no los escuchaba a veces, entonces cambié mi audio, conecté otro dispositivo para no tener problemas con el audio y poderlos escuchar. Pero nada más chequen, ahora sí que ubiquen en dónde esté la cámara, ¿vale? Y ahí revísenlo, no sé si lo alcanzan a ver todos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto, vale. Entonces, recuerden que al abrir el circuito, yo lo que hago en realidad es colocar mis dos elementos aquí, mis cablecitos, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor yo tenía otra resistencia, ¿vale? Voy a agarrar acá cualquier otra resistencia y aquí de este punto de donde yo abrí mi circuito, ahí yo tengo la conexión de mis elementos, ¿vale? Entonces, como yo tengo ahí la conexión de los elementos, recuerden cómo está la configuración del protoboard para que no hagan ningún contacto entre ellos, ¿vale? Recuerden que entre este punto, por ejemplo, entre este punto que yo tengo acá y el punto de acá no hay conexión. Los puntos son lineales, ¿ok? En la conexión. ¿Qué quiere decir? Que si yo energizo esto, mientras yo no una estos dos cablecitos, entonces yo tengo abierto mi circuito, ¿vale? Que era lo que te pasaba a ti en un inicio, Mixi, cuando no tenías mediciones. Entonces, cuando tú abres aquí, aquí es donde vas a colocar la parte de tu multímetro. Pero en el multímetro también tengan cuidado. Recuerden que en el multímetro nos aparece la forma de medir tensión y también nos aparece la forma en la cual nosotros podemos medir corriente. Entonces tenemos que cambiar de bornera nuestra punta para medir ahora la corriente y no la tensión, ¿vale? No sé si quedó claro con la parte de abrir el circuito. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay conexión entre estos dos puntos. Si yo quito los alambres,
el punto donde está esta resistencia no es el mismo donde yo tengo mi otra resistencia, ¿vale? Entonces, para hacer la parte de cerrar el circuito con mis elementos, entonces yo coloco los alambres o los cables que me van a permitir hacer la medición y aquí coloco mis puntas del multímetro. En una coloco la parte positiva y en la otra la parte negativa, ¿vale? ¿Sí queda más claro? Creo que sí, pero, o sea, entonces eso lo tengo que hacer solamente una vez, ¿no? O literalmente tengo que hacerlo con cada resistencia Con como... cada resistencia. Ah, ok. Yo sé que es un poquito de trabajo, pero mi intención con esto es precisamente que ustedes aprendan a medir corrientes y tensiones de manera física, ¿vale? Por eso el que lo hagan muchas veces. La única forma de aprender en estos casos en electrónica es básicamente practicando. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto, muy bien, Mitzi. Bien, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? Profe, ¿Qué pasó, Josué? ¿y ya obtenido los valores, quiere que hagamos una tabla o solamente con las fotos? No, solo con la parte de las fotos y los cálculos, colóquenlos directamente en el reporte, ¿no? ¿Vale? Ok, profe. También le quería preguntar, de la práctica de hoy, dijo que se entregaba, bueno, una sola persona lo podía entregar, ¿no? Del equipo. Sí, porque me habían comentado que se lo podían hacer en el mismo archivo, ¿no? Nada más cambiando la Ajá. parte de, bueno, colocar ahí los cálculos de cada quien. Con que uno lo suba es suficiente. Si ustedes consideran que lo tenga que subir alguien más, bueno, igual ya lo suben por separado, pero yo preferiría que nada más uno lo subiera si están en el mismo archivo, ¿vale? ¿Por Ok, qué? profe. Porque va a ser más fácil el que yo les pueda evaluar. Porque luego me ocurre que me confundo y ya resulta que los había evaluado y a veces, digamos, corren con mala suerte y me di cuenta de otro error y baja más su calificación. Entonces, mejor evítense esos problemas y ya con que les revise una vez, pues puede que les vaya bien y no haya detectado algunos errores. Normalmente uno empieza a detectar más errores entre más veces revisa un trabajo, ¿vale? Y también los archivos multisim los entrega una misma persona. O sea, esa persona entrega el suyo y el del otro integrante del equipo. Exactamente, ustedes se lo van a compartir a su compañero y él va a subir todos los archivos, ¿vale? Ah, ok, perfecto. Gracias. Muy bien, perfecto. Profesor, esa era mi duda que tenía, pero ya se me había olvidado ahorita, que me acordé mi compañero. Solicitó el archivo del multisim también, ¿verdad? Sí, en todas las prácticas vamos a necesitar la simulación en multisim y la parte del reporte, que básicamente siempre van a hacer los cálculos, ¿vale? Ok, o sea, pero no quiere nada más las capturas, sino quiere que le mandemos el archivo del multisim como tal, ¿no? También. Exactamente. Quiero el archivo de multisim y bueno, para diferenciarlos, digamos en este caso que entregan más de un integrante del equipo, por favor al nombre del archivo del de multisim pónganle su nombre para que yo los identifique. Ok, le iba a hacer una pregunta. ¿Existe una forma de guardar, por ejemplo, ahí si ve que tiene abiertita pues nada más una única pantalla que dice Design 1? Ajá. Yo lo que hice fue pues abrir otras 4, ¿no? O sea, aparece Design 1, luego al lado la 2, 3, como varias pestañitas, pero solamente me deja descargar, digamos, los 5, o sea, Design 1, Design 2 aparte, o sea, como que 5 archivos diferentes. ¿Hay alguna Por forma de archivo descargar diferente. uno solo en donde aparezcan las 5 o cómo lo podemos hacer? En este caso, la verdad, no estoy muy seguro si se puedan agregar más archivos dentro del mismo, más hojas. Déjame revisar, lo reviso y si no les digo, si no, en este caso, yo lo que les recomiendo es que coloquen todos los circuitos en la misma hojita, ¿vale? Para que sea más sencillo. Lo que hice fue nombrar al circuito número 1 con la resistencia 1 como 11. Ajá. Y así sucesivamente con el 1 y luego 20 y pico con los 2. Con el 2, Con el circuito exactamente. 2, 30 y pico con el 30 y circuito 3. pico con el 3. Ajá. Para que queden todos juntos, porque si no Para que... se empalmarían las resistencias 1 de cada circuito con las 2 y así. Exactamente, de hecho ni siquiera te dejaría nombrarlas con el mismo nombre, ¿no? Entonces, de hecho, eso sí se los había creo que platicado, ¿no? Que nombraran, para que no tuvieran también muchos archivos,
Ustedes lo pueden ir haciendo cada vez más pequeño, no hay ningún problema, pero lo que tendrían que ir haciendo en este caso es que colocan ustedes ahí sus elementos o las resistencias que ustedes quieran, ¿vale? Pero para identificarlas, por ejemplo, si esta resistencia que acabo de poner de este lado va a ser para mi ejercicio 2, aquí la voy a poner en este caso, me voy a la parte de la etiqueta, ¿vale? Y en la etiqueta, en lugar de que me parezca R6, yo voy a poner ahí que es de mi ejercicio 2, entonces escribo 2.1, ¿no? Como dijo su compañero. Y aquí mejor coloquen todos los circuitos, José, mientras te investigo si se pueden anidar más de un elemento dentro de este diseño. Según yo sí se podría hacer, pero creo que tendrías que generar como tal proyectos, ¿vale? Crear aquí como tal un nuevo proyecto, escribirle el nombre y a ese proyecto guardarlo como tal, ¿vale? Pero te lo investigo bien y ya después te comento. De momento, si quieres para la entrega, coloca todos los circuitos en una misma hoja. Ok, profesor. Muchas gracias. No, ¿de qué, José? Por nada. Profe, ya me entró otra duda. ¿Qué pasó, Virginia? O sea, es que nosotros en nuestro reporte empezamos a poner screen del circuito, Ok. pero entonces se tiene que enviar desde el archivo de multisim, pero entonces se agrega aparte el documento en PDF más aparte los archivos de multisim. Así es, ¿vale? Ah, ok. Necesito el reporte y los archivos de multisim, ¿vale? Si no van los archivos de multisim, la práctica vale a la mitad. Profe, ¿por esta vez le puedo entregar los 5 archivos? Para no volver a hacerlos en una... No hay ningún problema, Uriel, está bien. Gracias. Perfecto. Vale, igual si ya tienen los 5 archivos o como los tenga, cárguenme todos los archivos, no hay ningún problema. ¿Puedo utilizar otros valores diferentes de resistencia? Sí, Adrián, sin ningún problema. Pueden utilizar los valores que ustedes tengan. Por eso es que requiero los cálculos y que me indiquen qué valores utilizaron ustedes, ¿vale? Para corroborar que hayan hecho bien la parte de sus cálculos. Ok, muy bien, Adrián, gracias a ti. ¿Más preguntas, dudas? No, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, pues si ya no hay comentarios, dudas o alguna otra cuestión, si les parece, vamos a dejar nuestra sesión aquí. Ya saben, tienen tiempo para que ustedes comiencen a trabajar en los circuitos o los vayan desarrollando. ¿Vale? No hay más preguntas. Entonces, chicos, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana en nuestra sesión. ¿Vale? Vamos a seguir haciendo ejercicios para que aprendamos ahí la parte de las leyes de tensión, ¿vale? De Kirchhoff, leyes de corrientes, que nosotros hemos estado haciendo el análisis de los circuitos, ¿no? Por mallas y por nodos, ¿ok? Entonces, si quieren irlo revisando, pues también vayan revisando esos aspectos. Mañana vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego, Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Profe. Cuídense mucho.